Bien, en honor a la puntualidad, vamos, vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana nuevamente. Una especial bienvenida a Juan Araya. Juan Araya es un costarricense, ¿verdad? Especialista en ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en Haití. Él es un informático empresarial, graduado de la Universidad de Costa Rica en la sede de Guanacaste y con un máster en ciberseguridad de la CEUP en Madrid. Actualmente él radica en España y desde allá nos va a compartir esta charla titulada Filers. Oh, Dios, es que esa computadora. No se preocupe. El nombre es... Dígame. El nombre es Introducción a Ataques de Fileless Malware. Exactamente, muchas gracias, Juan. Con Tengo todo una gusto. computadora un poquito viejita hoy. No se preocupe. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido y adelante cuando guste. Con todo gusto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esa introducción. Mi nombre es Juan Araya y el día de hoy voy a prepararles información, voy a compartir toda la información posible sobre un tipo de ataque que en ese momento se está utilizando muchísimo. Es un tipo de ataque, como puse aquí en el título, que permite a los maleantes muchas veces lograr su objetivo fácilmente y sin ser detectados. ¿Por qué? Porque es un ataque donde la persona no tiene que instalar nada, no tiene que descargar nada, sino que directamente con herramientas que ya están en el equipo, vamos a, como atacante, a explotar esas herramientas y usarlas para mal. Herramientas que normalmente se utilizan para hacer backups, herramientas que normalmente se utilizan para actualizar el sistema operativo, para incluso hacer comunicaciones con una impresora, etcétera, ¿verdad? Vamos a utilizar herramientas existentes para hacer daño. Y por eso es que normalmente para muchos sistemas de seguridad pasa por debajo del radar, no lo detecta porque son herramientas que son legítimas. Así que espero que les guste esta breve charla sobre introducción a Fileless Malware. Tal y como dijo la compañera hace unos pocos minutos, y mi nombre es Juan Araya, soy bachiller en informática empresarial de la Universidad de Costa Rica, la sede de Guanacaste. Tengo una maestría del CEUPE, que es un instituto aquí en Madrid. Actualmente estoy preparándome para la maestría en telemática, el tecnológico, y gracias a Dios cuento con múltiples certificaciones en el área de cloud computing y también en el área de ciberseguridad. Entre las que sobresalen la de Pen Test, la de Certified Security Analyst, la de CISA, y la Certified Advanced Security Practitioner, la CASP de CompTIA. Y ahora poco a poco estoy tratando de especializarme en diferentes áreas de la nube, por lo menos en las tres más importantes. Ya empecé con AWS, ya estoy preparándome para Microsoft y muy pronto para las de Google. Así que poco a poco, como todos sabemos, en el área informática no se puede parar de estudiar y menos en el área de ciberseguridad, que los ataques cambian constantemente. Si alguno quiere agregarme como contacto en LinkedIn, siéntase en la libertad de hacerlo y con mucho gusto ahí podemos interactuar luego de esta charla. Muy bien. La agenda es sumamente sencilla, como pueden ver. Voy a empezar por explicar lo básico. ¿Qué es malware? Antes de empezar con Fileless Malware Attacks. Luego hablaremos sobre qué es Fileless Malware, qué es eso el Living of the Land, qué es eso el Olbins, ¿verdad? Eso es muy, muy curioso, que ahora que lo vamos a ver, porque no solamente vamos a explotar ejecutables, sino también scripts que ya están en la máquina. Luego haré dos pequeños demos donde van a ver uno donde cómo se podría atacar una máquina Windows y otro cómo se podría atacar una máquina Linux, ¿verdad? Que todo el mundo cree que solo Windows es vulnerable. No, Mac es vulnerable, Linux es vulnerable, Windows es vulnerable, cualquiera de ellos. Y por último, una serie de recomendaciones que espero les sirva para que puedan detectar y defenderse ante este tipo de ataques. Primero que todo, ¿qué es malware? Malware significa software malicioso, software diseñado para hacer algún daño, un daño específicamente contra el CIA. Esa es una terminología en el área de ciberseguridad que significa dañar la confidencialidad de los datos, dañar la integridad de los datos, dañar la disponibilidad de los datos. Ok, en otras palabras, tratar de tener acceso a información que no soy autorizado para poderla vender y poder ganar dinero. Ser capaz de poder dañar la información, alterar los datos, alterar la información que está almacenada en la base de datos. Y la disponibilidad es, por ejemplo, botar un servidor o tomar control de tus archivos, tal vez cifrarlos y pedir dinero a cambio, como el caso en ransomware. Precisamente con base a esas tres grandes áreas, existen diferentes tipos de malware. Uno de los más sencillos que todos conocemos es el virus, ¿verdad? Que es un malware diseñado para poderse copiar automáticamente en el momento en que se cumple alguna condición. Por ejemplo, en el momento que uno conecta una llave USB que está infectada,
si está configurado para que el autorun se ejecute, entonces automáticamente va a copiarse en esa máquina y la va a infectar. El otro ejemplo también todavía más interesante es que crean malware, que es un virus, ¿verdad? Básicamente, pero tienes procesos de ofuscación y procesos de cifrado para dificultar el proceso de ingeniería inversa. Ustedes saben que cuando parte del análisis del malware, los analistas tienen que tratar de llegar al código fuente, tratar de entender qué es lo que hace el malware, tratar de ver el malware en ejecución y también a nivel de código fuente. El término de ofuscación es para que sea muy difícil poder entender qué es lo que hace el código. Normalmente en la universidad nos dicen, cuando ustedes programen, apliquen semántica, que si le ponen el nombre de una variable, 8 meses después, ese nombre de la variable les tiene que ser clave para recordar para qué era esa variable. Aquí es todo lo contrario, con ofuscación es tratar de que si uno accesa al código fuente, le cueste muchísimo tratar de entender qué es lo que hace. Otro tipo de malware también súper peligroso y que mucha gente cae en la trampa es el troyano, porque el troyano se hace pasar como si fuera un código legítimo. Qué sé yo, tratar de descargar una copia pirata de Office, tratar de descargar una copia pirata de Windows, de algún juego, etcétera. Incluso en los teléfonos también, hay un montón de apps que parecen ser legítimas y lamentablemente tal vez en el momento que uno levanta la aplicación va a funcionar, te va a permitir hacer lo que supuestamente hace, pero por abajo también ejecuta otras acciones que podrían ser maliciosas. Hay otro tipo de malware que en este caso va a ser el spyware, diseñado para poder, como su palabra lo dice, espiar. Por ejemplo, un keylogger es el mejor ejemplo de un spyware porque va a estar capturando todo lo que la persona digite, incluyendo nombres de usuarios, contraseñas, para robárselas, enviárselas al atacante. También el objetivo del malware muchas veces es tomar control de esa máquina para que esa máquina reciba instrucciones y ejecute algo. El mejor ejemplo de esto, estamos hablando de convertir a la máquina en un zombie para que forme parte de una cosa más grande conocida como un botnet o una red de bots. De modo que esa máquina zombie funcione como si fuera un pequeño robot que va a estar recibiendo instrucciones y va a estar realizando la acción que quiera el atacante. Por ejemplo, la máquina infectada se va a conectar a un command and control con la máquina del atacante y la máquina del atacante le va a decir, ok, a todas las máquinas que están infectadas y que son parte de mi botnet, traten de entrar al mismo tiempo a la página web de la UCR. Entonces, tal vez el servidor está diseñado para aguantar, digamos que 1 millón de conexiones en un minuto, pero recibe 100 millones de conexiones. Sencillamente la cantidad de recursos van a ser consumidos y poco a poco el servidor va a dejar de funcionar. Eso es un ataque a través de botnets simplificado y así es como funciona los ataques de botnets. Se puede utilizar los botnets, por ejemplo, para hacer ataques de fuerza bruta, para hacer ataques de negación de servicio, entre muchas otras razones. De extorsión también se puede hacer. Luego hay un malware conocido como gusano o worm. Este es bastante peligroso porque se amarra con otro muy conocido como ransomware, porque el gusano lo que va a hacer es buscar, escanear rápidamente la red, busca equipos que son vulnerables y automáticamente se copia. No requiere interacción humana. Entonces, él busca equipos, por ejemplo, que le falte un parche de seguridad que se pueda explotar y que automáticamente permita descargar el ransomware. Y así es como rápidamente, en cuestiones de minutos, un montón de máquinas en la misma red pueden ser infectadas por ransomware. También hay uno que está muy de moda ahorita. A todos nos encanta cuando juega la liga, cuando juega Saprissa y uno de los dos pierde, ¿verdad? Enviarle memes a nuestros amigos. Bueno, tengan mucho cuidado con eso, porque muchas de esas fotos pueden traer pedazos de código malicioso o incluso virus o gusanos o spyware escondidos. Así que pensarlo 2 veces antes de transferir ese tipo de información, porque ese tipo de malware se conoce como stegware, donde se utiliza técnicas de steganografía para poder esconder código malicioso en imágenes, en archivos de sonido, en archivos de video, incluso en Word, Excel, PowerPoint. Hay un montón de técnicas para aplicar steganografía para esconder código malicioso en, se le dice en inglés carriers o portadores. Normalmente, esos son los métodos tradicionales para poder infectar una máquina, a través de correo electrónico, utilizando técnicas de ingeniería social, para tratar de que la gente sienta que hay una presión, que si no lo hace puede haber una consecuencia negativa, o mira, esta es una oferta, la gente que se registre a este formulario va a recibir un 50% de descuento en la compra de tal producto, pero solamente durante los próximos 5 minutos. La gente que se le dé me gusta en esta aplicación de Facebook y llene otro formulario, participa en una rifa, etcétera. Son técnicas de extorsión, son técnicas de motivación, de manipulación de las personas, y eso lo pueden hacer a través de correo electrónico, a través de mensajes de texto, e incluso, lamentablemente, en las cárceles son especialistas en otro tipo de ataque que se llama phishing con V,
¿verdad? Que es voice phishing, donde te llaman y te enredan para que la gente dé números de cuentas, etcétera, y también que incluso descarguen cosas, y entre ellas podrían ser malware. Otra técnica se llama typo squatting, donde los atacantes sencillamente lo que van a hacer es registrar dominios muy parecidos al dominio correcto. Qué sé yo, digamos que la página oficial es bancobcr.com, entonces el atacante puede registrar una página que diga bancabcr.com. La gente normalmente si ve el mismo logo, los mismos colores, el mismo tipo de letra en el correo, ¿verdad? Y ve que el URL dice, se parece mucho al oficial porque no se fijan, caen en la trampa. Entonces, eso es lo que hacen los atacantes constantemente. Y aquí vemos un pequeño ejemplo donde hay un código malicioso JavaScript que se ejecutaría en el momento que la persona se conecta a esa página. Este es muy fácil de realizar. Eso se llama USB Dropkey, donde uno perfectamente puede infectar una llavecita USB, por ejemplo, una de Star Wars que le llama mucho la atención a la gente. La deja en el pretil de la UCR, alguien llega, la conecta a los equipos y ese ya sea, llego en el ejemplo de la UCR, pero igual puede ser el frente de las oficinas de alguna empresa que no quiera atacar. Y por curiosidad, porque los humanos somos curiosos, vamos a agarrar esa llave, la vamos a probar en nuestra compu, si tenemos suerte, y en el peor de los casos en la computadora de la empresa. Y si la empresa no tiene las diferentes capas necesarias para poder detectar y mitigar, posiblemente ese ataque podría ser exitoso. Ahora, ¿cómo funciona este Flawless Malware Attack, verdad? Básicamente la idea aquí, al contrario de los ejemplos anteriores donde la gente tiene que instalar algo, donde la gente tiene que ejecutar un archivo previamente compilado, acá vamos a tratar de ejecutar comandos maliciosos, pero que son comandos de herramientas legítimas. Ahí donde está lo interesante. Y también comandos que se van a ejecutar directamente en memoria. No hay que instalar nada, no se altera el disco duro, sencillamente todo va directo a memoria. ¿Y qué tipo de comandos? Por ejemplo, comandos disponibles en PowerShell, comandos disponibles en la terminal de Windows, en el Shell, en la terminal de, sí, en la terminal de Linux, por ejemplo. Y ahí uno puede realizar todo el proceso kill chain a punto de instrucciones de Flawless Malware. Por ejemplo, recuerden que el primer paso es reconnaissance, entonces obtener toda la información sobre el objetivo. ¿Qué sistema operativo tiene? ¿Qué servicios están instalados? ¿Qué puertos tiene abiertos? Y qué versión de aplicaciones tienen instaladas, etcétera. Y por supuesto, puede tratar de obtener información sobre la red para luego hacer pivoting, en otras palabras, para luego atacar otros equipos. Y conocer aplicaciones, ¿por qué? Porque a través de las aplicaciones, muchas de ellas, si no tienen los parches correspondientes, pueden ser vulnerables. Un atacante podría llegar y explotar esa vulnerabilidad. Aquí vemos un pequeño ejemplo de un grupo de Corea del Norte, ¿verdad? Ellos realizaron una operación que le llamaron Lazarus. Esta operación, perdón, el grupo se llamaba Lazarus. Este agente realizó una operación diseñada muy interesante para tratar de atacar gente que tiene el sistema operativo Mac. Ojo acá, porque digo eso, ojo acá, porque mucha gente cree que si tengo una Mac no es necesario tener un antivirus. ¿Verdad? Que si tengo una Mac no hay virus para Mac, sí hay. Y eso es un ejemplo de un código malicioso que se puede ejecutar desde una máquina Mac. En este caso, ¿qué hicieron? Hicieron typo squatting. A punto de ingeniería social, invitaron a un montón de personas para que creyeran que se están conectando a la página correcta de intercambio de criptomonedas y en el momento que se conectaba, se ejecutaba en memoria un código malicioso. Y aquí lo podemos ver. Dice, se instala directamente en memoria. Si vamos a la izquierda, efectivamente, cuando se hace el análisis del malware, dice que hay una llamada directamente en memoria del código que se quiera ejecutar. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se realiza este tipo de ataques? Entonces, se puede utilizar herramientas legítimas. Una de las más poderosas se llama PowerShell. PowerShell nos sirve para poder automatizar tareas, como que automatizar backups, automatizar incluso terminations. Cuando la gente ya no trabaja en la compañía, pues utilizar PowerShell para que se conecte a Active Directory, deshabilite esas cuentas, a Exchange para que deshabilite los correos, etcétera, ¿verdad? Se puede utilizar para bien, para darle mantenimiento al servidor, para borrar archivos que ya no se necesitan, para incluso ayudarnos a hacer los backups en caso de que seamos víctimas de ransomware y otros tipos de configuraciones, digamos, de forma remota a los diferentes equipos. Entonces acá, PowerShell es una herramienta poderosa, pero se puede utilizar y se utiliza para bien. Sin embargo, si uno quiere hacer maldades, también lo puede utilizar para mal. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Yo puedo utilizar PowerShell para robar datos y dentro de un ratito van a ver un pequeño demo donde incluso vamos a tratar de obtener control de los archivos, vamos a cifrar los archivos y nos vamos a robar la información. Se puede utilizar PowerShell para eliminar archivos e incluso lo curioso acá es que se elimina, ni siquiera cae en la papelera de reciclaje, sino que se elimina totalmente.
Por supuesto que lo que hace es que se quita el índice, ¿verdad? Entonces, aún hay posibilidad de poderlo recuperar, pero si la persona no es muy técnica y no tiene el conocimiento, pues no lo va a poder recuperar fácilmente. Nos va a permitir para hacer maldades, por ejemplo, obtener información sobre el equipo, la parte de reconnaissance, hacer el fingerprinting, saber qué sistema operativo está corriendo, qué programas están corriendo, etcétera. Incluso jugar con las bitácoras. En la parte del kill chain, ¿verdad? Uno de los pasos que uno siempre quiere hacer es que tratar de eliminar las huellas, que no quede evidencia que lo que uno estuvo haciendo. Puede utilizar PowerShell para eliminar ya sea los registros o todas las bitácoras que están en el Event Viewer. También hay otra herramienta legítima, muy útil, que se llama WMI, Windows Management Instrumentation. Esta tiene algo interesante que es un sistema tipo cliente-servidor, donde se hace una solicitud, ¿verdad? Se procesa esa solicitud y se recibe una respuesta. La respuesta podría ser información que se está pidiendo o el resultado. Mira, sí, se logró eliminar tal configuración. ¿Ves? Por eso es cliente-servidor. También algo interesante, WMI, es que para él funciona como parecido cuando uno programa por objetos, donde cada objeto va a tener ciertos atributos y cada objeto va a tener ciertos métodos o acciones que se pueden hacer. Precisamente con WMI yo puedo obtener información sobre de la clase de discos duros, cuáles instancias de discos duros hay. Ok, de la instancia del disco duro que se encontró, qué características tiene, qué tamaño tiene, qué marca es, qué tipo de disco duro. Y también a nivel de métodos, qué acciones se pueden hacer con ese disco duro. Muy bien, a nivel de web servers igual, y tarjetas de red, etcétera. Son acciones que yo puedo realizar con el WMI. Creo que estoy dando para el otro lado. Ahí está. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo puedo utilizar WMI, ahora sí, para el proceso de fingerprinting, para obtener información sobre el equipo. Con WMIC OS Get, con este comando, sin necesidad de tener derechos de administrador, simplemente con este comando, voy a obtener información sobre el sistema operativo. Aquí puedo ver, por ejemplo, que está corriendo Windows 10 Enterprise Evaluation. Puedo saber que es de 64 bits, información general sobre el sistema operativo. Aquí también puedo obtener más datos. Bueno, dígame qué productos tiene. Aquí me empieza a dar el detalle, todos los productos que están instalados en esa computadora. Por ejemplo, nos dice que tiene, qué sé yo, Microsoft Health, Update Health Tools, ¿verdad? Nos dice por acá. Nos dice que tiene un Puppet versión 3.8.7, x64. Tiene un instalador ahí. Y todo eso le va a servir al atacante para poder hacer el siguiente paso, que es el paso de weaponization. ¿Qué armas, qué comandos debería yo utilizar para poder explotar vulnerabilidades presentes en estos sistemas operativos, en esos productos que están instalados? También podrías darse cuenta qué procesos están corriendo. Ahí se puede dar cuenta, por ejemplo, si tiene antivirus, qué antivirus está corriendo. ¿Ves? Entonces ahí viene el detalle, cada uno de los programitas que en ese momento está corriendo. Eso es parecido a hacer, irse al Task Manager, al administrador de tareas, y uno puede ver todos los procesos que se están ejecutando en ese momento. Y por supuesto, depende de los privilegios que tiene la máquina que ha sido comprometida, e incluso podríamos parar procesos desde aquí con el comando kill. También se pueden unir. En este caso voy a unir comandos de WMI desde PowerShell. Y entonces hay una serie de commandlets, así se le dice, de WMI que se pueden ejecutar desde PowerShell, como get WMI object, invoke WMI method, register, remove y set. Para peores, hay otra línea de comandos que se llama CMI o Common Information Model. Esto nos puede dar todavía más información y se puede utilizar también para hacer ataques, para obtener información sobre la máquina víctima. Y aquí lo estoy corriendo desde PowerShell. Aquí vemos un pequeño ejemplo del uso del CMI. En este caso yo le estoy dando get WMI object. Recuerden que este es el commandlet que aparece por acá. Get command del CMI. Entonces yo le estoy diciendo get WMI object y hay dos formas de hacerlo. Quiero saber qué discos duros lógicos tiene en ese momento esta máquina. Y nos dice, tiene uno llamado que tiene Windows 10, que se identifica en la letra C, nos dice cuánto espacio le queda disponible y el tamaño del disco duro. Esa es otra forma de obtener la misma información, pero ahora a través de una consulta parecida a una consulta de SQL. Seleccióneme todo de Windows 32 Logical Disk y le estoy pidiendo toda la misma información. Y básicamente con dos maneras podría obtener los mismos datos. Ahora aquí es donde empieza la parte divertida. Ese es el concepto de Living Off the Land, es utilizar la fuerza, igual como se hace con el Aikido, ¿verdad? Que es un arte marcial donde está Steven Seagal como el gran ponente o la gran figura de esa arte marcial, es utilizar la fuerza del atacante para hacerle daño.
¿Ok? No, en este caso vamos a utilizar, perdón, la fuerza a la víctima para hacerle daño a la víctima. Entonces, herramientas fuertes, herramientas legítimas, que normalmente el antivirus no va a pensar que esa herramienta es un malware, porque no va a tener un hash que vaya a calzar a nivel de firmas de que ese archivo es un virus. ¿Por qué? Porque en realidad es el archivo legítimo, el que viene preinstalado en el sistema operativo. En este caso vamos a utilizar una serie de herramientas, algunas sirven para monitoreo, para respaldo, para automatización de tareas, para manejo de cuentas de usuarios, ¿verdad? Herramientas legítimas. ¿Como cuáles? Aquí vemos una serie de LOLBIN, se le llama Binaries and Scripts, eso es lo que significa LOLBAS. LOLBAS de Living of the Land y BAS de Binaries and Scripts. Entonces se puede utilizar el mismo PowerShell para dañar a la víctima. Se puede utilizar, por ejemplo, ese serutil. Ese ejemplo está bonito porque aquí vamos a esconder ciertos datos, ¿verdad? Dentro de un archivo que vamos a crear on the fly en ese mismo momento. Y que supuestamente ese archivo va a ser en realidad un certificado. Pero en realidad no es un certificado. Por dentro es un archivo que aquí en este caso yo le puse sorpresa.txt, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Prácticamente es estenografía. Estoy escondiendo algo dentro de un archivo portador. Aquí en este otro ejemplo estoy ejecutando un Command and Control Beacon para poderse comunicar con la máquina del atacante si quiero, por ejemplo, convertir más adelante esta máquina en un bot. Ahora alguien posiblemente se pregunta, bueno, Juan, ¿y cómo funciona esto si yo no estoy instalando nada? Entonces, ¿qué pasa? Si se ejecuta solamente en memoria, cuando reinicio la máquina, ¿será que ya no funciona el ataque? Bueno, precisamente hay técnicas para mantener persistencia para que en el momento que reinicie la máquina, el ataque siga disponible. En este caso, lo que se hace es que se calendariza para que se vuelvan a ejecutar esos comandos cuando se reinicia la máquina. Se puede utilizar, si estoy utilizando Windows, el Task Scheduler, ¿verdad? Si estoy utilizando Linux, el Chrome, por ejemplo. Puedo incluso esconder parte del código dentro del registro de Windows. En fin, eso con el fin de poder mantener persistencia. Ahora, ¿cómo funciona un ataque Flawless Malware? Aquí es donde les va a quedar muy claro cómo es que funciona, porque normalmente la gente cree que Flawless Malware del todo en ningún momento se utiliza un archivo, lo cual es incorrecto. Pero es una combinación de dos cosas. Una, poder tener acceso a la máquina víctima. Ahí se puede hacer de forma tradicional. Y la parte 2, que es donde viene la parte interesante, donde es Full Flawless Malware, es donde empiezo a ejecutar comandos maliciosos directamente en memoria. Entonces, por ejemplo, todo puede empezar por un ataque de ingeniería social, por phishing, por smishing, para que la gente le dé clic en algo, descargue algo, ¿verdad? Que le permita al atacante crear, por ejemplo, un reverse shell para que la máquina víctima se conecte con la máquina del atacante, o que la máquina víctima abra un puerto para que la máquina del atacante se pueda conectar a través de ese puerto. Bueno, una vez que el atacante logra accesar a la máquina a través de un shell, a partir de ahí va a buscar scripts, librerías, binarios que le puedan servir para empezar a hacer daño. Vean qué bonito este pequeño ejemplo. En este pequeño ejemplo, lo que estoy simulando es preparando el payload y preparando, en este caso, Metaxploit, para que se ponga en modo escucha a través del puerto 4444, ¿verdad? Y para que la máquina víctima, en el momento que ejecute el payload, se comunique con la IP 10025, que sería la IP de mi máquina Kali Linux, la cual va a estar escuchando a través del puerto 4444. ¿Okay? Cuando la persona cae en la trampa, digamos, le envío el correo, le digo que descargue ese archivito, que le dé clic en esta página web, ¿verdad? Lo que va a suceder es que esa máquina víctima en ese momento se va a conectar con la máquina atacante. Va a tratar de comunicarse con la computadora 10025 a través del puerto 4444. Se realiza la conexión y bingo, ya logré tener acceso al shell. Ok, ya aquí en este momento estoy por MetaTrader, donde ya a partir de acá es simplemente empezar con calma a hacer el ataque Flawless Malware, tratando de hacerlo lo más disimulado posible para que no triggere alertas. Entonces, por ejemplo, llego al shell, digito PowerShell, y a partir de ese momento tengo acceso a PowerShell en la máquina víctima, desde la máquina del atacante. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de robar información. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es tratar de darle dir, ¿verdad? Me voy a los documentos, a la carpeta de documentos, le doy dir para ver qué hay. Y de pura casualidad veo que hay dos archivitos que se ven interesantes. Uno que se llama customer.txt y servers.txt. Imaginemos que el de customer tiene información sensible PII de clientes que podemos robar. Y digamos que el de servers tal vez tenga direcciones IPs, nombres de dominios, hostnames, puertos, funciones de los servidores, etc.
¿Ok? Entonces, digamos que esos dos son archivitos que tengan valor, ¿verdad? Para la víctima. Entonces, a punto de comando de Flawless Malware que se van a ejecutar en memoria, vean lo primero que voy a hacer. Creo un archivo zip que se llama gold.zip, simulando que ese va a ser como el gold pod, ¿verdad? Que tiene ese es el gran premio. Y inmediatamente, de forma automática, ejecutando este comando de PowerShell, compress archive, y le digo en dónde quiero, cuáles son los archivos que quiero comprimir y en dónde quiero crear el archivo zip que va a contener los archivos que me quiero robar. En este caso, lo estoy diciendo, todo lo que sean documentos, comprímalo y métalo en un archivito que se llame gold.zip que esté en downloads. Eso es lo que hace este comando. ¿Ok? Hasta aquí simplemente fue agarrar una copia de los archivitos, comprimirlos y tener una copia en la carpeta de descargas. Nada raros ahí. Sin embargo, aquí es donde empieza la maldad. Con el comando remove item, uno perfectamente puede mandarle la instrucción de decirle elimine los archivos originales, aquellos archivos que yo le acabo de sacar copia. ¿Se acuerdan? El de servers y el de customers. Entonces, esos dos archivitos, porque estoy diciendo asterisco, punto asterisco, todo lo que sean documentos, bórrelo. Y ni siquiera cae en la papelera de reciclaje. Una vez que lo borra, aquí esta parte es opcional. ¿Y por qué? Porque esta parte va a funcionar si previamente, muchas veces en las compañías no se sigue la buena práctica de implementar el principio least privilege. En otras palabras, muchas veces la gente tiene muchos accesos, incluso accesos a administrador local en la máquina. Entonces, si tuvimos la suerte de comprometer a alguien que tiene esa mala práctica y logramos ejecutar comandos con derechos de administrador, estos comandos nos van a servir porque lo que vamos a hacer es tratar de cifrar la información utilizando el mismo sistema, el servicio de cifrado que trae Windows. ¿Okay? Por eso les digo que es opcional, ¿verdad? Si no, tuvimos que haber hecho algún tipo de escalation privilege antes de ejecutar esa parte. Pero digamos, si lo podemos hacer, básicamente primero estoy preguntando, hey, ¿el servicio de cifrado está activo? ¿Sí o no? Entonces me dice, sí, está activo, el crypt SVC está activo y está listo para utilizarse. Entonces hay un binary, ¿verdad? Un archivo que ya existe en Windows, que es parte del sistema operativo, que se llama Cypher, y simplemente primero le digo, váyase a Downloads y ejecuto Cypher para comprobar que el archivo zip que tiene la información que me quiero robar no está cifrado, simplemente para comprobar. Si yo le doy Cypher, me dice gold.zip, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está unencrypted, todavía no está encriptado, por eso tiene la letra U. También, si quisiéramos ir un paso todavía más, un paso adicional, pudiéramos tratar de crear nuestras propias llaves privadas que van a ser utilizadas para poder descifrar la información. Y eso se hace también con el comando Cypher. Ahora sí, vamos a utilizar Cypher para cifrar. Y vean qué facilito. Simplemente se le pone Cypher/E, el nombre del archivo zip que quiero, en este caso, cifrar. Y eso es todo. Simplemente lo cifra y ahora vuelvo a correr Cypher y me dice que en lugar de una U me aparece la letra E. Significa que ya ese archivo gold.zip ya está cifrado. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? He agarrado dos archivos que me interesaban, los metí en un archivo zip, eliminé los archivos originales, ni siquiera están en la papelera de reciclaje, y tras de eso, el archivo zip lo acabo de cifrar. ¿Okay? Hay un paso todavía adicional, este dura un par de minutos, donde en este proceso de cifrado puede ser que algunos sectores del archivo no hayan quedado cifrados o hayan quedado residuos en texto plano sin cifrar. Aquí se asegura que no queda absolutamente nada. Entonces, este es como para ir a la segura que la persona no va a poder recuperar nada del archivo zip que tenía la información. Juan, disculpa. Claro, tenemos 3 preguntas. No sé si quieres que las veamos o las dejamos para el final. Bueno, si gustan, hagámoslo. ¿Cuáles son las preguntas que tienen? Okay. Dice la primera, ¿qué tan importante es el análisis del tráfico de red para detectar fileless malware? Ok, esa es una excelente pregunta y la respuesta es sumamente importante. Es sumamente importante porque así vas a ver la comunicación que se están dando en las máquinas y vas a poder tal vez encontrar algunos indicadores de compromiso de comportamientos extraños. Por ejemplo, ¿por qué será que el servidor, y de hecho ahorita lo van a ver en el ejemplo que les voy a dar, ¿por qué será que Windows Defender está subiendo un archivo a una página que no es de Microsoft? ¿Ves? Entonces uno puede tener casos de usos y el monitorear la red, que es lo que está pasando a través de la red, te puede dar indicadores de compromiso. De hecho, al final de la charla les voy a dar una serie de recomendaciones para poder detectar y protegerse. Esa es una de ellas, de hecho.
Perfecto, gracias, Juan. Claro. Hay otra pregunta que hace Leonel que dice que si el Windows BitLocker es recomendable, porque he escuchado que tiende a dañar el hardware delicado como las unidades de estado sólido. ¿No? Es súper recomendable. Recuerden que BitLocker lo que hace es cifrar la información que está en el disco duro. ¿Y para qué te funciona eso? Si te roban la portátil, ¿verdad? Por eso las empresas lo implementan en sus equipos. Si te roban la portátil y el atacante saca el disco duro o trata de extraer la información del disco duro directamente, no va a poder entender la información porque está cifrada. Entonces, en realidad no daña los discos duros, no afecta, digamos, no afecta su funcionamiento para nada, sino que está diseñada más bien para proteger la información que está dentro del disco duro. Entonces, sí es súper recomendable utilizar sistemas como BitLocker. Gracias. También Miguel Claro. Ángel nos pregunta, buenos días, en este tipo de ataque con PowerShell participan ciertos protocolos de red y en todo caso, ¿cuáles son los más susceptibles a estos ataques y cuáles los menos seguros? Ok, bueno, protocolos ellos van a tratar de atacar múltiples tipos de, vamos a ver, el atacante va a tratar de realizar múltiples, se le dice vectores de ataque. Él va a tratar de afectar servicios, utilizando servicios y binaries que ya están en el sistema operativo. Va a tratar de borrar archivos, va a tratar de transferir información a través de la red, ¿verdad? Así que no existe como una lista como de los comandos más malos o que pueden causar más daño, ¿verdad? Porque hasta el comando más simple, vean, el comando copy que todo el mundo utiliza, ¿verdad? En el command prompt, se puede utilizar para esteganografía. Imagínense ustedes, por eso les digo que el truco es un monitoreo constante, que también es parte de lo que voy a decir en la parte de recomendaciones al final, del monitoreo constante de los comandos que se están ejecutando directamente en memoria en todas las diferentes computadoras. Hay una opción, por ejemplo, en Windows Event Viewer, que uno activa para que se registren en bitácora los comandos de PowerShell. Entonces, si todas esas bitácoras se consolidan y se leen desde un SIM, eso puede generar alertas. Y el SOC podría darse cuenta prácticamente a tiempo real de que alguien está tratando de hacer un ataque false malware. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Esas son por ahora. Adelante. Okay, excelente. Cualquier cosita igual me dices y yo hago una pausa. Gracias. Con todo gusto. Ok, entonces les decía lo de las partes de escenografía. Bueno, entonces recapitulando, hemos robado, hemos metido en un zip los archivos que queremos, hemos cifrado el archivo zip, hemos borrado los archivos originales, nos hemos asegurado que no haya quedado nada sin cifrar. Y ahora, ¿cómo hago para robarme esa información? ¿Verdad? Sin descargar nada, porque el momento que yo descargo, eso es facilito que triggeré alertas. La idea es lo más disimulado. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que se llama FSUtil. Y con FSUtil, de forma mágica, vamos a crear un archivo, una foto, un archivo llamado paseo.omp, que sea lo suficientemente grande como para meterle de forma escondida el archivo zip. Eso es aplicar esteganografía. Eso es justo lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, el archivo zip en este caso era de apenas de 1K y el archivo, esta foto creada en el momento es de 58 kilobytes o kilobits, sería esto, ¿verdad? Y es suficientemente grande, más bien aquí quedó demasiado grande para la foto. Pero la idea de la escenografía, utilizando Least Significant Bit, es que casi no se altere la foto original cuando uno le mete datos. Entonces, esta técnica podría funcionar. Te creo un archivo lo suficientemente grande en formato MP y utilizando el comando copy que les decía ahorita, vamos a aplicar esteganografía para esconderlo. Vamos a decir copy/b. ¿Por qué? Porque quiero copiarlo a nivel binario. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Meter el archivo comprimido escondido en esa foto que acabo de hacer on the fly en ese mismo momento y que me crea automáticamente una segunda foto llamada playa.bmp. ¿Ok? A partir de ese momento voy a tener dos fotos. Voy a tener un paseo.bmp y voy a tener playa.bmp. Este paseo.bmp se utilizó como un cover file, es decir, como un archivo por cubierta nada más. ¿Okay? Y este es el archivo, se le dice stego object o el objeto de stego, que este es el objeto que tiene la información oculta. Y luego, para seguir haciendo maldades, vamos a eliminar el archivo zip, vamos a eliminar el archivo que se creó temporalmente y nos vamos a quedar solamente con una foto que sabemos que por dentro tiene un zip que está cifrado, que sabemos que por dentro tiene los archivos que tienen valor tal vez en el deep web, ¿verdad? Para hacer daño. Por último,
esa es una de las partes más curiosas, que es, y alguien me dice, ok, ya tengo la foto con la información, ahora ¿cómo la obtengo? Sin generar muchas sospechas. Vamos a utilizar nada más y nada menos que Windows Defender, un ejecutable Windows Defender para subir archivos. Y aquí lo estamos viendo, config security policy.exe, está diseñado para, de nuevo, eso es hackear, es utilizar algo que es técnicamente capaz de hacer, pero no está diseñado para esto, ¿cierto? Entonces, ese config security policy.exe no está diseñado para subir archivos a páginas de terceros, pero técnicamente es capaz de hacerlo. Y aquí lo estoy subiendo. Digo, envíenme la fotito, la playa.mp, al path que yo quiera, al lugar que yo quiera. Y ya a partir de ahí el atacante tiene una copia de la información y ahora va a tratar de borrar sus huellas. Basta con ejecutar ese comando PowerShell que dice get event log. Aquí yo le puedo decir, bórreme solamente lo que esté en la parte de seguridad o de aplicación o de setup. Pero aquí yo me fui un poco más extremo. Le dije, borre absolutamente todas las bitácoras. Entonces, tenía 7.932 entradas solamente en la sección de security y ahora quedó totalmente vacío. Y la única entrada que quedó fue cuando alguien llegó y borró los datos que tenía la bitácora. Eso, la moraleja aquí es que hay que tener cuidado con las bitácoras, hay que tener respaldo de las bitácoras, hay que estar monitoreando ese tipo de acciones. Y por último, aquí ya el atacante podría seguir jugando, ¿verdad? Puede dejarle una notita ahí a ransomware diciendo, hey, si quiere recuperar sus archivos, págueme. Si no lo me paga para tal fecha, el precio, la oferta se va y le voy a tener que cobrar el doble. Y ahí van, extorsionando a la víctima. Ese es un pequeño ejemplo de cómo podría uno realizar tareas o daño utilizando técnicas de flawless malware en un equipo Windows. Pero alguien diría, ¿y en Linux se puede? También se puede. En este caso voy a utilizar un framework llamado FireELF o FireELF. ¿Ok? Eso es un framework de flawless Linux malware. Es multiplataforma, no solamente funciona para atacar Linux, también se puede correr en Windows. Pero para hacer este ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizarlo para atacar una máquina Ubuntu. Te vean que facilito. Aquí en este GitHub, ahí donde uno puede descargar el repositorio, ¿verdad? La información. Pero acá explica en a nutshell, así en breves segundos, cómo es que funciona, súper sencillo y muy inteligente. Vean que vacilón. Aquí la idea es lo siguiente. Vamos a tratar, primero, creo un payload malicioso. ¿Ok? Lo puedo, dentro de un ratito van a ver el comando incluso para crear el payload. Creo un payload malicioso diseñado para hacer alguna maldad. ¿Ok? A diferencia de lo tradicional, que es que uno envía el payload para que la persona lo ejecute, lo que vamos a hacer es copiar el conjunto de instrucciones que quiero que el payload realice. ¿Ok? No compilado, no es el .exe, no. Va a ser, ni el .sh, nada. Sencillamente va a ser el código que debería de ejecutarse en memoria. Luego, a punto de ingeniería social, voy a tratar de convencer a esta persona de que ejecute una serie de comandos muy sencillos, ¿verdad? Que no generen mucha sospecha, para que en el momento que la persona ejecuta el comando, lo que va a hacer la computadora es leer el conjunto de instrucciones que tiene que realizar. ¿Y a dónde lo lee? En el código que fue subido en la nube de un tercero. Podría ser, qué sé yo, en un archivo compartido de Google Docs. Puede ser en Pastebin, puede ser en Turnbean. Hay un montón de páginas web donde varias personas pueden colaborar al mismo tiempo en el mismo archivo. Bueno, en cualquiera de esas plataformas. Ahí donde va a estar el conjunto de instrucciones. Entonces simplemente lo lee y en el momento que lo lee, ejecuta esas instrucciones en memoria y ahí viene que logramos un reverse shell. Y otra vez, el atacante va a tener acceso a shell de la máquina víctima. Entonces, vean aquí paso a paso cómo sería. Entonces, yo aquí tengo una maquinita Ubuntu. Aquí tengo la máquina Kali. ¿Verdad? Son las dos maquinitas que se necesitan para hacer este pequeño demo. Vamos a descargar FireELF. Sencillamente con digitar git clone, descarga la información del repositorio de FireELF. Eso me va a crear un folder que se llama FireELF. Me meto dentro del folder a ver qué hay y veo que hay un archivito de Python, main.py. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es crear el payload. ¿Recuerden este dibujito que estaba acá? Lo primero que se hace es crear el payload. Entonces, vamos a crear el payload. El payload lo vamos a utilizar como siempre se hace, ¿verdad? Con herramientas como VS Venom, en MS Venom. Lo que vamos a hacer es decirle, necesito un reverse TCP shell, es decir, un acceso para que la máquina cuando se ejecute se conecte con la máquina del atacante a través del puerto 5555
Esta es la IP de la máquina Kali Linux. ¿Ok? Y el payload, guárdemelo en este path. En este caso, en el escritorio de la máquina Kali va a haber un archivito que se llama symposio.lf. ¿Okay? En este caso, yo no describí la plataforma, entonces solito los coge. Tampoco le dije si era de x64 o x86, entonces él solito cree que es x86 y me crea un payload. Entonces ya que tengo un payload listo para poder ejecutar una máquina Linux de 64 bits. Y sencillamente me voy a la carpeta desktop a ver si es cierto que este archivo se creó y efectivamente tengo un symposio.lf ahí creado. Ahora sí, recuerden que en el folder de Fire ELF había un archivo Python. Vamos a ejecutarlo. Ese archivo Python, este es el que va a permitir generar ese malware que va a subir el conjunto de instrucciones en memoria en la nube de un tercero. Para que en el momento que se ejecute se lean, porque ni siquiera es que se descargan, se lean esas instrucciones y se ejecuten. Ese es el funcionamiento, ¿verdad? En "-h siempre se ve la ayuda, cómo es que funciona. Y es sumamente sencillo. Ven aquí funcionando. Básicamente le estoy diciendo, Python 3. Ejecúteme ese archivito Python, ¿verdad? Main.py. Quiero que ejecute este payload, ¿verdad? -p, y aquí léame todas las instrucciones y configúralas de modo que simplemente en el momento que se lean, se pueden ejecutar directamente en memoria. Por eso dice memfd create. Entonces, esto empieza a crear una serie de instrucciones que se van a subir en la nube de un tercero. ¿Cuál nube de un tercero? En la nube de termbean.com. Termbean.com es un servicio legítimo para poder compartir un archivo al mismo tiempo entre dos o más personas, ¿no? Es parecido a Pastebin, es parecido a estar trabajando cuando uno comparte un archivo Word o un archivo de Google Doc. Es exactamente lo mismo. Entonces, en la nube de un tercero voy a tener el conjunto de instrucciones maliciosas. Y la idea es que la víctima ejecute ese comandito. Python-c import esto. Si leen aquí este conjunto de este URL, como que no llama la atención, no se ve extraño. Para peores el variante puede ser todavía más mañoso y convertir esto en un tiny URL, ¿verdad? Para hacerlo todavía más disimulado. Pero bueno, no voy a llegar hasta ahí porque si no, no nos da tiempo. Entonces aquí simplemente generé el payload, subí el conjunto de instrucciones a la nube y vamos a simular de que la víctima le va a dar clic o va a ejecutar los comandos, no es que le va a dar clic. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es enseñándoles cómo se ve el payload. Recuerden que acá les estoy diciendo, cuando la víctima ejecute eso, quiero que se conecte a este URL y lea las instrucciones. Vean que no estoy diciendo descargue, estoy diciendo lea las instrucciones. Entonces, esos son el conjunto de instrucciones que quiero que se ejecute. Quiero que realice una llamada del sistema, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a permitir hacer esa llamada hacia el puerto 5555 de la máquina Kali. Entonces, eso es justo lo que se va a ejecutar en la máquina víctima. Entonces, para hacer el ejemplo, antes de decirle a la máquina víctima, ejecute ese conjunto de instrucciones, tengo que preparar Metaxploit o la máquina Kali para que escuche. Entonces, igual como lo hicimos anteriormente, me voy a Metaxploit, le digo set payload Linux 64, el mismo tipo de payload que utilicé anteriormente. Es el mismo tipo de payload que utilicé acá. ¿Ves? Tiene que ser Linux 64 reverse TCP, el mismo tipo. Le digo que se conecta a la máquina Kali a través del puerto 5555, de lo más bien, y exploit. A partir de ese momento, la máquina Kali va a estar en modo escucha, va a estar esperando a que alguien se le conecte. En la máquina víctima, a punto de ingeniería social, pudiéramos tratar de hacer que la persona tal vez descargue algo, le pedimos, qué sé yo, no descargarlo, le envío un correo diciéndole, hay una nueva actualización de algún servicio, ejecute los siguientes comandos, ¿verdad? Me hago pasar como si fuera, qué sé yo, el soporte técnico de Ubuntu. Alguien podría caer en la trampa. Entonces la persona va a ejecutar esos comandos Python -2, -c, import, esa serie de comandos para que lea el conjunto de instrucciones maliciosas que están en esta nube de un tercero. Lo lee y en el momento que lo lees, se ejecutan en memoria y obtengo un shell. En este ejemplo, lo único que hice, la única maldad fue simplemente nada más y no menos que reiniciarle el servidor, ¿verdad? De forma remota. Entonces causé un pequeño denegación de servicio porque el servidor se lo estoy reiniciando, el servidor de Ubuntu, y si es un servidor web o si fuera un servidor FTP, esos servicios no van a estar disponibles por un cierto tiempo. Aquí vemos un par de links que se los quiero compartir muy rápidamente.
Por ejemplo, aquí pueden obtener más ideas de algunos comandos que se pueden utilizar. En este caso, si quieren atacar maquinitas Linux, ¿verdad? Utilizando herramientas legítimas, ¿verdad? Que ya están instaladas, como apt-get, como atomvm, ¿verdad? Y un montón de comandos que ya están preinstalados en Linux que se podrían utilizar para hacer ataques de loadpins. En este otro, que se los puedo enseñar por acá, sería para hacer lo mismo, para agarrar más ideas de cómo hacer ataques utilizando herramientas legítimas de Windows. Ahora yo les enseñé un slide con algunos comandos, pero aquí hay un montón más que se pueden utilizar para mal. Algunos te pueden servir para descargar cosas, otros para ejecutar algún comando que uno quiera. En fin, hay una serie de acciones que se podrían realizar. Ven el ejemplo que les puse ahora. Config security policy.exe sirve para subir archivos. Entonces, aquí está la evidencia de cómo se podría, digamos que ese comando funciona y ideas para poder hacer múltiples ataques de file malware. Ahora, todo esto, ¿por qué se los enseño? Bueno, primero que todo se los enseño porque para poder defender hay que saber atacar. Entonces, por eso es importante que las personas entiendan que existe ese tipo de riesgos para precisamente que puedan entender esa serie de recomendaciones que voy a dar a continuación. Entonces, la primera es training. Vean que el primer paso es un ataque de ingeniería social, la capa 8, ¿verdad? El eslabón más débil en la cadena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos manipulando a una persona y manipular a una persona es sumamente fácil, haciéndola sentir que si no lo hace va a haber consecuencias negativas, haciéndola sentir que es una oportunidad, haciéndola sentir que es algo normal, que todo el mundo lo hace, etcétera. De múltiples formas para hacer que la persona caiga en la trampa. Asegurarse que en sus empresas haya un programa de awareness constante y que se evalúe, verificar si la gente realmente está leyendo la política de seguridad de la información, que la gente realmente entiende qué es un ataque de ingeniería social. Y para eso, y cuando se hagan o se coordinen, ojalá, actividades de penetration testing, no solamente hagan pentest contra su red, sino también pentest para verificar si la gente está cayendo en la trampa. Para eso se puede utilizar framework como BEEF, que es el Browser Exploitation Framework. Este framework es muy interesante. Yo tengo una charlita ahí que di hace el año pasado, de hecho, que les gustó mucho porque es un framework que te permite controlar el browser de la víctima. Entonces, en el momento que la persona entra al link que uno le ofrece, a partir de ahí yo hago todo el proceso de reconnaissance y puedo saber toda la información de la compu, incluso ejecutarle comandos de forma remota. Puedo utilizar el Social Engineering Toolkit, ¿verdad? Para crear correos masivos, para poder clonar una página web, etc. Y por supuesto usar Metaxploit para explotar esas vulnerabilidades. Otra recomendación, vean que aquí no estoy diciendo en ningún momento, ya con esto queda totalmente protegido. Es multicapa. Entonces, otra capa, además de que la gente esté entrenada, es un buen sistema de detección de malware, detección de archivos maliciosos, detección de comunicaciones extrañas, como lo comenté hace poco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las macros. ¿Por qué pongo macros en rojo? Porque esa es la forma más fácil de hacer un código malicioso. Eso utiliza un lenguaje de programación que cualquiera puede aprender que se llama VBA, Visual Basic para aplicaciones. Y es súper fácil, amigable, trae un montón de código prediseñado, es súper fácil de utilizar y es la forma más facilita hacer un código malicioso. También Behavior Analytics and Machine Learning. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si el antivirus, por ejemplo, solamente se basa en firmas, posiblemente no va a detectar ningún comportamiento extraño. Porque el archivo es un archivo legítimo. Estamos utilizando herramientas legítimas, no es un archivo alterado. Si fuese un archivo alterado o un malware, posiblemente ya el hash se lo calcularon y posiblemente esté en su base de datos. Aquí hay que tomar otras capas, como conocer sistemas que detecten comportamientos raros. Por eso digo Behavior Analytics, ¿verdad? Que tenga Machine Learning para que vaya aprendiendo poco a poco y vaya mejorando su capacidad de detección y monitoreo. Otro, definitivamente, tener un EDR, ¿verdad? Que es un Endpoint Detection and Response Security. Hay varios de ellos que están diseñados ya para detectar posibles ataques de flawless malware. Por ejemplo, aquí estamos viendo, aquí hay una posible situación. Por ejemplo, si fuera Medium, dice, hay un proceso sospechoso relacionado con un archivo malicioso por un archivo malicioso que pareciera que fue ejecutado. Hay varios niveles. Eso es un ejemplo de una herramienta. Y ojo acá que no estoy diciendo marcas porque en realidad esa no es la idea, sino más bien que sepan de herramientas que existen, ¿verdad? Aquí podemos ver información sobre herramientas que se pueden utilizar para detectar comportamientos extraños. Minimalismo de controles para mí es una de las más importantes. La idea acá es, empezando con la asignación de privilegios, hay que asignar lo que sea solamente estrictamente necesario. ¿Por qué una secretaria podría entrar al panel de control? ¿Por qué un contador podría ser capaz de instalar programas? ¿Verdad?
hay cosas que tienen que estar configuradas dependiendo de la necesidad que realmente se tenga. Entonces, simplemente asignen lo que sea estrictamente necesario para que la persona pueda realizar su trabajo y no más. Eso es importante. Habilite solo los lenguajes de scripting que sean estrictamente necesarios. ¿Ok? Eso también es importante. No estoy diciendo que deshabilite PowerShell, ni que deshabilite WMI, ni CMI, ¿verdad? Porque se utilizan para poder automatizar tareas. Son buenas herramientas. Sin embargo, solo habilite lo que sea estrictamente necesario y monitoree su uso. Por eso digo controle y monitoree su uso, y también algunas cuentas que tienen muchos privilegios, asegúrese que las está monitoreando con un PAM, con Privileged Access Management Solution, para poder monitorear su uso y darse cuenta de posibles actividades maliciosas. Otra recomendación, les decía, bitácoras. Entonces, a través de esa sección hay un Group Policy Management Editor. Ustedes pueden hacer que se loguee los comandos de PowerShell. Y si esto está integrado con sistemas SIEM, como el caso de Splunk o Wazoo, o hay un montón, ¿verdad?, de SIEMs, que son Security Incident Event Management Systems, acá se pueden generar alertas para saber, hey, alguien está ejecutando un comando de PowerShell desde una máquina que normalmente a las 2 de la mañana, ¿por qué está pasando esto, verdad? Hay ejemplos de posibles alertas que se podrían configurar. También vimos que la idea del atacante es poder explotar vulnerabilidades. Entonces asegúrense que casi no hayan vulnerabilidades. Eso casi es imposible. Siempre va a haber algunas, pero por lo menos asegurarse que todos sus equipos estén actualizados. Tener un buen patch management system, ¿verdad? Asegurarse que los parches se apliquen a tiempo, que las actualizaciones se instalen y se prueben antes de aplicarlas. Y tener un buen inventario de software. Así como yo tengo inventario de cuántas máquinas tengo que tener inventario de cuál software tengo, qué licencias tengo y qué software está instalado por cada una de las máquinas. Y ya para terminar, Security in Depth. Así como pongo esta foto de ese señor ahí cortando cebolla, que ustedes saben que la cebolla lo pone uno a llorar, la idea es hacer que el atacante pierda la mayor cantidad de tiempo y aumentar la probabilidad de nosotros de poderlo detectar. Por eso es multicapas, seguridad perimetral con buen firewall, seguridad en red, ¿verdad? Teniendo IPS, IDS, HITS, ¿verdad? Que es Host-Based Intrusion Detection Systems, seguridad a nivel de aplicaciones para que no puedan encontrar fallas de seguridad que podrían ser explotables, por ejemplo, un web server que sea víctima de un command injection attack y que sea vulnerable, porque el command injection es ejecutar enviarle comandos al servidor web, comandos que se tengan que ejecutar desde el shell, ¿verdad? Desde la terminal. Seguridad en sistemas operativos y por último, seguridad de los datos. Muy bien, eso es lo que les tenía preparado el día de hoy. No sé si tienen más preguntas. Sé que hablo mucho y fue mucha información en poco tiempo, pero alguna consulta en cuál les puedo ayudar. Y vamos a ver, hay 3 preguntas. Bueno, hay una que se nos quedó antes de atrás, que alguien preguntó, Mirek de Sueza, dice si con TeamViewer también se podían, creo que, hacer este tipo de ataques. Bueno, TeamViewer es claro. Ok, TeamViewer, ¿qué es? Es una aplicación para acceso remoto, para dar soporte de forma remota. Entonces es una herramienta legítima. Pero si es vulnerable esa herramienta, si el atacante toma control de esa herramienta, pues podría tener control de otras máquinas. Haría un pivoting facilito, ¿verdad? Si estuviera ahí activado. ¿Alguna otra consulta? Sí, tenemos otra pregunta. Aquí. Sí, adelante, Jorge. Gracias. Perdón, antes estaba hablando sola. Le di las gracias y todo con el micrófono apagado. No se preocupe. Dice, vi que la herramienta, que se ha mencionado el tema de la criptomoneda al principio de la presentación, un tema muy importante en la actualidad. Es posible que por medio de estos fireless malware se pueda realizar lo que se llama un crypto hacking. Es decir, que se realice una minería de criptomonedas para un tercero por medio del uso de nuestro hardware, sobre todo en los usos de servicios de sistema. La respuesta es sí, sí se podría. Digamos, el atacante, en el momento que toma control de la máquina, va a tratar de ejecutar comandos maliciosos, comandos legítimos. El problema ahí tal vez sería que fácilmente lo podrían detectar, porque ahí para hacer eso tendrías que descargar, ¿verdad?, archivos para poder hacer la criptomoneda, para poder hacer un crypto miner, para poder empezar a consumir los recursos de la máquina para minar bitcoins, por ejemplo, para un atacante. Ese podría ser el riesgo, ¿verdad?, que el atacante podría tener. Sin embargo, no es un stopper, no es algo que lo podría parar,
Porque en lugar de descargar, ¿qué tal si lo que haría es simplemente hacer que lea las instrucciones, las ejecute, ¿verdad? Ahí mismo, digamos, directamente en la máquina. En otras palabras, que lea el código fuente del malware diseñado para poder hacer minería de bitcoins. Pues no es imposible, técnicamente no es imposible. Tal vez no es el objetivo número uno porque triggeraría alertas y la idea aquí es pasar debajo del radar. Muy bien, gracias Juan. Claro. César pregunta, buenos días, ¿la herramienta AES Crypt es una buena opción para encriptar archivos en Windows? Hay varias herramientas, por eso para mí la que más utilizo sería BitLocker, ¿verdad? Pero hay un montón, hay incluso algunas que son gratuitas. Lo importante en este caso es hacer un buen análisis de qué es lo que necesito proteger, ¿verdad? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cuál sería el impacto si algo malo pasa? Porque así es una forma de poder justificar el presupuesto que se necesita para proteger lo que quiero. Es decir, si lo que voy a proteger es algo que cuesta 1,000 colones, ¿ya? Y en el peor de los casos, lo peor que voy a perder son 2,000 colones, pero para protegerlo voy a gastar 100,000 y la probabilidad que se ejecute es muy baja, entonces ese es el balance que hay que tomar. Por eso es una decisión que hay que tomar muy, muy en serio. Pedir presupuesto no es un trabajo fácil, ¿verdad? Principalmente para management. Management lo que va a ver es plata. Ellos van a ver números. Uno tiene que justificar el por qué es necesario eso. ¿Ves? Entonces, hay una serie de herramientas. La cuestión es hacer el análisis previo. Yo creo que ese es el mío. Perdón. Sí. Rafael nos dice que qué tanta presencia sabes o si tienes algunas estadísticas de este tipo de ataques en Centroamérica. No tengo estadísticas, para serles bien honesto, de Centroamérica específicamente. Sin embargo, por ejemplo, en la página de CrowdStrike pueden ver constantemente información, ¿verdad? Si se suscriben a páginas de Threat Intelligence, también van a darse cuenta de los ataques que se están dando, de las técnicas que se están utilizando y cómo Files Malware, ese tipo de ataque poco a poco va aumentando. Hay otra fuente también gratuita que se pueden suscribir que se llama la de Alien Vault. Alien Vault tiene una sección de Threat Intelligence gratuita para que la gente se suscriba y se dé cuenta lo último, qué es lo último que está pasando. Entonces, para serles bien honesto, lamentablemente no tengo Centroamérica, pero sí hay muchas fuentes para obtener esa información. Perfecto, muchas gracias. Pablo Vázquez nos dice que no es una pregunta, pero muchas gracias, una muy buena información. También Juan Carlos dice si se puede usar Machine Learning para analizar el tráfico de red y detectar un posible virus. Claro, Machine Learning lo que va a hacer es encontrar patrones, entonces sí se puede ayudar, sí se puede utilizar, perdón, para que encuentre patrones, para que nos ayude a procesar más información, para que vaya aprendiendo. Así que sí se puede utilizar. Y sistemas como, lamentablemente no me gusta mucho decir marcas, pero por ejemplo, CrowdStrike utiliza Machine Learning para ir analizando qué es lo que está sucediendo a través de la red. Bien. Leonel nos pregunta, ¿un empleado de Microsoft que me está dando asistencia remota podría tener malicia y hacer algún tipo de ataque? Bueno, primero que todo, si el empleado de Microsoft que te está dando acceso remoto, si no es un empleado de Microsoft y se está haciendo pasar como un empleado de Microsoft, sí. Si es un empleado de Microsoft, ellos tienen que seguir todo un estándar y se supone que son personas que están ahí para ayudar, ¿verdad? Tienen toda su formación ética y no son criminales. Pero si es un maleante que se está haciendo pasar, una técnica que se llama impersonation, ¿verdad? Que se hacen pasar como si fuera alguien de soporte técnico de Microsoft, te ponen un correo que parece el de Microsoft y fácilmente pueden confundir a las personas. Por eso yo, por ejemplo, hace un tiempo di una charla para adultos mayores y les comenté, ¿verdad? La necesidad de que se familiaricen sobre ese tipo de técnicas porque es la más fácil. La técnica de ingeniería social es la más fácil de realizar. La gente se confunde, ve un número de teléfono que se parece al del banco, ve una página web que se parece al banco y también confunden a gente de IT. Digamos, eso no tiene nada que ver con su nivel académico, digámoslo así, sino más bien es con su preparación, con su awareness, qué tanto concientización tiene sobre el tema. Esa es la palabra que andaba buscando. Muy bien. Juan Diego nos pregunta, dice que aunque no dijiste de que hablabas de marcas, que no hablabas de marcas, ¿qué antivirus es recomendable usar? Bueno, a nivel de antivirus, lo que te recomiendo sea un antivirus que sea de paga, empezando por ahí. Es decir, hay versiones de antivirus gratuitas, pero si realmente te quieres sentir protegido, ¿verdad? Y tener más herramientas, utiliza uno de paga. ¿Verdad? Hay varios grandes, por ejemplo, marcas reconocidas como McAfee, como Norton, como Panda. Hay un montón de marcas
Y si la pregunta es ¿cuál es mi favorito? Eso es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque para algunas cosas me gusta mucho Panda, para otras cosas me gusta más McAfee. Y si le haces esa misma pregunta a 10 especialistas en ciberseguridad, todos se van a decir un antivirus diferente, porque todo se basa mucho en su experiencia, digamos, cómo les ha ido con esas herramientas. Entonces, de nuevo, no hay nada que sea como la pomada canaria, lo que vaya a arreglar todo. Bien, pues Paul Brenes, vamos a ir cerrando las preguntas, pero aquí tengo 4 más. Dice Rafael Brenes, pregunta a nivel académico en la UCR, ¿sabes si se está tomando en cuenta este tipo de información para preparar colegas en el sector? Sé que estás en España y a lo mejor no sepas mucho, pero, Sí, leo la pregunta. Lamentablemente no tengo la respuesta así a mano, ¿verdad? Porque yo estudié en la UCR, imagínense que me gradué en el año 2001, hace un montón, ¿verdad? Pero entiendo de que lo que es el tema de ciberseguridad ya se está metiendo en el grupo de estudio, digamos, en el plan de estudio de múltiples universidades y de varias carreras, y no solamente la carrera de informática, ¿verdad? Porque eso es importante, que un administrador sepa de ciberseguridad, que una persona un farmacéutico sepa de ciberseguridad, porque al final todos podríamos ser objetivos de un atacante, ¿verdad? Que nos quieran hacer daño. Recuerden que ellos no buscan a Juan, no buscan a Yorleni, no buscan al profesor Michael. Ellos buscan a la empresa y a la persona que tenga la cantidad de nivel de seguridad más bajo, ¿verdad? El que sea más fácil de hackear, en otras palabras. Entonces no es que buscan así específicamente a Juan. Gracias. Mauricio pregunta, en el caso de los botnets, ¿cómo podría un usuario darse cuenta cuando forma parte de una y cómo podría salir de esa botnet? Claro. Bueno, a través de sistemas de anti-malware, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos van a detectar comportamientos extraños en la máquina. De un pronto a otro el uso del CPU se va para arriba, la cantidad de la memoria se activa. A través de las bitácoras y el análisis de las bitácoras se puede ver por qué será que a la hora del almuerzo, justo a la hora del almuerzo, que me voy a almorzar, que simplemente bloqueo la compu, el uso del CPU se me va para arriba. Claro, alguien está minando, alguien está aprovechando tus recursos para hacer platito. Entonces, a través del análisis de las bitácoras sería la respuesta. Muy bien, gracias. Steven Espinosa pregunta, ¿se puede inyectar un keylogger generado en Word, generar un archivo con las passwords y luego hacer un update en el PowerShell? La respuesta es sí. Y eso es una de las formas más fáciles porque, de nuevo, en Word, en Excel, en PowerPoint, puedes programar utilizando Visual Basic para aplicaciones, VBA. Entonces, sí, perfectamente con VBA, por ejemplo, con Word, en el ejemplo que acaba de decirle el compañero. Con solo abrir Word, uno le puede decir ejecute ciertas acciones. Con solo abrir Excel, con solo abrirlo, ni siquiera es que tiene que ejecutar nada. Entonces, sí. Alex pregunta, ¿estos ataques son factibles en Android? Son factibles en cualquier sistema operativo. Cualquier sistema operativo va a tener una serie de LOLBINs, una serie de binarios, scripts, DLLs, librerías, ¿verdad? Que se pueden utilizar para hacer daño. Ahora, en los teléfonos, ahorita que está hablando de Android, hay gente que tiene una mala costumbre a hacer rooting o jailbreaking a los teléfonos. ¿Qué es eso? Eso es, por ejemplo, si yo tengo un teléfono Android y quiero instalarle aplicaciones, tal vez que sea una versión superior y que a través del Play Store no me deja instalarlo, entonces yo hago lo que se llama sideloading. Es decir, descargo el APK que yo quiera y rompo toda la seguridad que tiene el sistema operativo Android para permitirme instalar eso. Entonces, mucha gente cree que bonito, ya con esto puedo seguir usando mi iPhone a pesar de que, y le puedo instalar la nueva versión del sistema operativo. ¿Ok? Pero eso, lo que acabas de hacer ahorita es una escalación de privilegios para el atacante. Ya significa que a partir de ese momento ya esa máquina, ese teléfono está listo para que el atacante empiece a ejecutar comandos directamente al sistema operativo del teléfono. Perfecto, gracias. Con todo gusto. Otra pregunta que hacen, ya con estas dos, son las dos últimas. ¿Qué opinas del Wall Defender de Windows? ¿Del Windows Defender? Sí. Sí, para mí es muy bueno. Para mí es muy bueno. Windows Defender es un buen sistema de seguridad, incluso se integra con Sentinel, ¿verdad? Que es un SIEM. Entonces, a nivel de seguridad, si está bien configurado y si se monitorea de forma correcta y se toman las acciones, se tiene un playbook para saber qué hacer en caso de un incidente, como la charla que acabo de ahorita de manejo de incidentes de ransomware, ahí expliqué mucho eso, ¿verdad? Que la importancia de tener ese plan de manejo de incidentes y con Windows Defender puede ser una herramienta muy útil. Perfecto, y cerramos con esta. Dice, buenas tardes, ¿hay alguna diferencia en la defensa de los sistemas operativos ante estos ataques? Me refiero a si alguno es más seguro
que otro o si son igual de vulnerables todos. Todos son igual de vulnerables. En cualquiera se puede realizar cualquier ataque. En macOS, ¿ya vieron en el primer slide de la primera ataque que di? Que hablé, el de Lazarus, y que es un grupo de Corea del Norte. Esa gente era para atacar personas que tuvieran macOS. Hay un montón para ejecutar comandos maliciosos en Windows, comandos maliciosos en Linux, en Android, en cualquiera. Entonces, en realidad no hay no hay cara en qué presionarse. Cualquiera puede ser víctima de un ataque, cualquiera de los sistemas operativos. Si no están actualizados, si no tienen sistemas de monitoreo, si no tienen sistemas de defensa, etc. Bueno, muchísimas gracias. Podríamos quedarnos toda la tarde aquí conversando y asustándonos un poquito. Esa es la pura verdad. Pero bueno, muchísimas gracias. Realmente que abres los ojos. Como decía alguien ahí en el chat, creemos que nunca nos va a pasar hasta que nos pasa. Hasta que nos pase. ¿Verdad? Entonces, ser prevenidos, ser un poquito maliciosos, ¿verdad? Ser desconfiados nos puede evitar esta clase de tragedias. Muchísimas gracias por haber compartido tanto conocimiento con nosotros. No tenemos cómo pagarte, pero Con todo gusto, claro. Realmente lo disfrutamos mucho. Muchísimas gracias por el apoyo y esperamos pues verte pronto. Claro que sí, muchas gracias más bien por la oportunidad y el espacio. Gracias.